filosofía y colonialismo. Filosofía aquí y ahora 4. Encuentro 1. La filosofía latinoamericana. 1. Centro y periferia. Hola, esta es la cuarta entrega, el cuarto ciclo de filosofía aquí y ahora. El cuarto sorprendente ciclo porque cuando empezamos esto, que lo empezamos lógicamente en su primer ciclo, no pensábamos que íbamos a llegar ni siquiera a la terminación del primero, porque es muy raro hacer filosofía en televisión. Esa fue la apuesta difícil que hicimos. Y estamos ya en nuestro cuarto ciclo, o sea que estamos sorprendidos pero contentos. Este cuarto ciclo se diferencia de los anteriores porque aquí nos vamos a ocupar de un tema específico que nos concierne profundamente. Nos vamos a ocupar de América Latina, o sea, del continente en el cual todos nosotros vivimos, malvivimos, sufrimos o gozamos. O sea, el título de esta cuarta entrega es América Latina, filosofía y colonialismo. Para analizar la cuestión de la filosofía y el colonialismo, tenemos que ver un poco cómo fue posible el colonialismo, cómo surge el colonialismo. En verdad, para empezar y decirlo claro, vamos a hablar de la modernidad capitalista. La modernidad capitalista tiene un surgimiento fáctico, es decir, un surgimiento en los hechos. El surgimiento que tiene en los hechos parte del llamado descubrimiento de América, 1492, que si bien a los que defienden los derechos de los pueblos aborígenes de América Latina a tener su propia historia y no a ser descubiertos por los europeos, sino que ya existían antes y no necesitaban ser descubiertos por nadie, pero sin embargo el concepto de descubrimiento desde un punto de vista es exacto, porque América Latina es descubierta por la gula del capitalismo. El capitalismo es un sistema que desde su surgimiento ha intentado siempre globalizarse. Digamos, el concepto de globalización es de los últimos tiempos, digamos, 2 décadas tiene más o menos, pero ya si nosotros pensamos a dónde iba Colón, bueno, Colón iba a globalizar el mundo, a establecer un sistema mundo. Entonces el capitalismo finalmente establece un sistema mundo en tanto sistema de circulación de mercancías y sistema de búsqueda de materias primas para fabricar esas mercancías. Lo que se establece aquí es un juego entre los poderosos, que son los que conquistan y los que extraen la riqueza, y los que entregan la riqueza, los que son saqueados. Entonces, nosotros hemos llamado desde hace mucho tiempo a los poderosos el centro, los que habitan la centralidad, y a los continentes que han sido saqueados por la voracidad del capitalismo europeo, la periferia, la marginalidad o la subalternidad. En realidad hay un pensador cubano, Fernández Retamar, muy conocido, que habla de los países del centro del mundo como países subdesarrollantes. O sea que habría países subdesarrollados y países subdesarrollantes, porque los países subdesarrollantes son eso, son subdesarrollantes, es que existen los subdesarrollados. No estamos planteando aquí ninguna teoría del monstruo externo y de la inocencia total de los países que han sido saqueados.
en los países que han sido saqueados, siempre hubo clases aliadas, poderosísimas, al saqueador externo. Ahora, la búsqueda que tiene que emprender entonces América Latina es la búsqueda de una sustantividad, ¿no? La búsqueda de una identidad, porque a partir de la llegada del colonizador europeo, que es una llegada típica del colonialismo, porque llegan con la espada para matar a quienes se opongan y llegan con la cruz del catolicismo para evangelizar y conquistar las almas de aquellos que también quieran entregárseles en la modalidad de entregar su alma, ser fieles católicos y no morir. Entonces la cruz y la espada están en el comienzo. Volvemos. Encuentro 2. La filosofía europea y América Latina. 1. El Nuevo Mundo. Tenemos que indagar ahora en una relación muy interesante, que es la relación entre la filosofía europea y América Latina. Vamos a partir de la cumbre del pensamiento europeo, que es Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel, desde la Universidad de Berlín, en 1831, venía ya dando sus clases, sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Hay un capítulo que Hegel le dedica al Nuevo Mundo. La visión olímpica de Hegel, porque es la visión de un dios olímpico que en ese momento está en la cumbre del pensamiento y es el filósofo oficial de Prusia y de Federico Guillermo. O sea, es un lujosísimo filósofo de la monarquía. Entonces, Hegel dice que América Latina, el Nuevo Mundo, él no le va a negar el honor de haber salido de las aguas al mismo tiempo que el Viejo Mundo. En realidad dice, sí, habrán salido de las aguas al mismo tiempo. Sin embargo, dice, yo observo que en el Nuevo Mundo hay todavía una inmadurez geográfica. Ustedes observan el desdén colonialista que hay en esta frase, que no le concede al Nuevo Mundo ni siquiera el haber cerrado geográficamente. Entonces, imaginen también la enorme superioridad del Viejo Mundo, que viene del alma griega, del helenismo. Los griegos son la base de la filosofía occidental. Entonces, Hegel va a decir que el Nuevo Mundo no tiene muchas posibilidades de desarrollo todavía, que afortunadamente Europa lo ha incorporado y que se verá en el futuro qué va a ocurrir. Y pronostica una guerra muy interesante que se ha dado o no se ha dado, eso depende de la interpretación que hagamos, entre el Nuevo Mundo del Sur y el Nuevo Mundo del Norte, entre América del Sur y América del Norte. La cuestión es que Hegel dice que estos territorios deben ser colonizados por Europa para que entren dentro de la historia universal. Para Hegel, todo aquello que es tomado por Europa es tomado por el espíritu, por la racionalidad, por la historia. Hay pueblos sin historia. Los pueblos sin historia son aquellos pueblos que no han sido tomados por el avance de la modernidad occidental. Entonces, estamos viendo aquí algo muy claro, es la gran concepción hegeliana justificando al colonialismo. Allí donde entra el colonialismo, va a decir Hegel, o lo está diciendo, entra la historia. Cuando Hegel habla de África, más despectivo no puede ser. Y cuando habla del mahometanismo y del Islam, también dice, el Oriente se acabó, se ha quedado dormido en la pereza islámica.
Fíjense qué interesante esto que dice Hegel, ¿no? La pereza islámica se ha quedado dormida y ha expulsado al Islam de la historia. Bueno, todos sabemos que la aparición del Islam en la historia ha sido bastante espectacular. Hegel habla de la dialéctica. La dialéctica es una herramienta que no es un método que Hegel le pone a la historia desde afuera. Hegel va a decir que la dialéctica es el movimiento interno de la historia. O sea, la historia es dialéctica. Como la historia es dialéctica, avanza de negación en negación y finalmente llega a su gran afirmación final, que es el saber absoluto que se da en la filosofía hegeliana. El gran discípulo de Hegel, el más lúcido de la izquierda hegeliana, va a ser Marx. Marx también va a tener un pensamiento muy concreto acerca de la situación colonial. En el Manifiesto Comunista, Marx desarrolla una admiración por el poder revolucionario de la burguesía que es sorprendente, hasta el punto en que algunos dicen si Marx ha venido a enterrar a la burguesía o a alabarla. Esta burguesía que Heidegger va a encontrar su surgimiento en el cogito cartesiano, en el sujeto cartesiano, esta burguesía para Marx debe expandirse planetariamente. Allí donde entre la burguesía capitalista, entra el progreso, va a decir Marx. Incluso Engels tiene un texto que dice: en buena hora Estados Unidos ha conquistado a México, porque al conquistarlo va a instaurar ahí las modernas relaciones de producción capitalista. Y solamente así va a surgir un proletariado industrial, que es el que va a ser finalmente la revolución. Vamos a desarrollar más estos aspectos, los aspectos colonialistas del método dialéctico. Volvemos. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 13. ¿Existe la filosofía latinoamericana? 1. Pensamiento y praxis. 2. Un pensamiento situado. Este es el encuentro número 13, en el cual nos vamos a preguntar algo fundamental. ¿Existe la filosofía latinoamericana? La pregunta es esencial, porque todo el curso que vinimos haciendo, todos los encuentros que tuvimos, giraron alrededor del pensamiento latinoamericano y sus distintas encarnaciones en distintos procesos y en distintos personajes. Lo tuvimos a Bolívar, lo tuvimos al Che, lo tuvimos a Cook, lo tuvimos a Salvador Allende, en fin, no quiero eliminar a ninguno. Tuvimos la Revolución Mexicana, tuvimos a Mariátegui, o sea, es evidente que a través de todo este desarrollo que hicimos existe un pensamiento sin duda alguna latinoamericano. ¿Qué es lo que diferenciaría a un pensamiento de una filosofía? Bueno, si nosotros habláramos con Heidegger o con Hans-Jörg Gadamer, que son personas que consideran que solo los alemanes pueden pensar, estaríamos evidentemente fuera de la filosofía, ¿no? Heidegger dice, la filosofía habla en alemán y cuando el resto de los pueblos quiere pensar, tiene que pensar en alemán. Bueno, yo confieso que estoy liquidado porque siempre el alemán fue una batalla perdida para mí, como para muchos. Entonces, la filosofía latinoamericana, no importa que se llame filosofía o qué. Si ellos quieren tener una filosofía, los alemanes que la tengan. Pero en realidad, si la filosofía es amor al saber, la filosofía sería amor al conocimiento. Y el conocimiento, como ya sabemos,
Si no sirve para algo, no sirve para nada. ¿Y para qué tiene que servir el conocimiento? Este fue el gran aporte de la tesis 11 de Marx, de la tesis sobre Feuerbach. Uno tiene que conocer algo para transformarlo. O para dejarlo como está, que también es transformarlo, porque es no transformarlo, pero validarlo como está. O para transformarlo. Entonces, el conocimiento nunca es ajeno a la praxis. Uno conoce para actuar, lo cual es elemental. Y esto es filosofía, esto es pensamiento. Todas las personas que nosotros tratamos a través de este curso y todos los movimientos sociales actuaron sobre la realidad porque pudieron pensar la realidad. Y la acción entre pensamiento y acción fue paralela. No se puede dar una cosa antes y otra después. En realidad, el pensamiento se desarrolla a través de la acción y la acción no es ciega. No hay acciones ciegas. La acción se piensa a medida que se realiza. América Latina es un continente que está en constante devenir, lo ha estado, es un continente que ha sido agredido desde tiempos inmemoriales y su verdadero pensamiento debe ser aquel que se constituyó para oponerse a todo proyecto que sojuzgara a América Latina. Entonces caemos en una teoría, desarrollamos una teoría del pensamiento como conquista de la libertad. Esto es el pensamiento. El pensamiento es siempre crítico. En realidad, todo aquel ser que llega realmente a pensar no puede sino pensar críticamente, es decir, asumirse él frente a una realidad a la que juzga con total libertad. Una realidad que no lo somete, sino que él la piensa. Y la piensa para estar de acuerdo o para no estar de acuerdo. Generalmente esa realidad trata de que el sujeto esté de acuerdo para someterlo, pero con mucha frecuencia, y lo que hemos visto a lo largo de todas estas reuniones que tuvimos, es que los sujetos que han pensado libremente, pensaron libremente porque estaban en profundo desacuerdo con la realidad que vivían y pensaron para transformarla. Nosotros, los americanos y latinoamericanos de hoy, esta América Latina de hoy, no desea ser lo que es, desea ser otra cosa. He aquí la libertad. La libertad es exactamente esto. No la libertad del mercado ni la libertad de los liberales. La libertad metafísica del sujeto. El sujeto es libre, cada uno de nosotros es libre, cuando llega a un punto en el que dice, no, yo no quiero ser esto. Esto es lo que quieren que yo sea, pero yo no quiero ser esto, yo quiero ser otra cosa. Y voy a comenzar a ser otra cosa a partir de este mismo momento. Y voy a tratar de unirme a otras personas que también quieran ser otra cosa. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que podemos hacer. Porque solo no voy a poder hacer nada, pero con otros es posible. Vuelvo. Este es el último encuentro de Filosofía 4, que su título ha sido América Latina, Filosofía y Colonialismo. Entonces, tenemos que tener claro a esta altura a qué nos referimos con la idea de filosofía y colonialismo. El colonialismo siempre tiene razones filosóficas para justificar su acción conquistadora. La filosofía europea es una filosofía del progreso, ha sido una filosofía que justifica la acción del colonialismo europeo como una acción del progreso, de la civilización, de las luces de la razón, es decir, como un avance de la cultura y del espíritu humano. Ahora, para nosotros, para América Latina, para la India, para China,
significó, para Argelia, significó un avance del espíritu humano que Inglaterra o Francia en Argelia entraran a colonizar esos países y a extraerles sus riquezas, a extraerles sus materias primas y bueno, todos los horrores que sabemos que el colonialismo ha cometido, ¿no? El general Bugeaud, cuando entra en Argelia en 1830, lo primero que hace para asustar a los argelinos es quemar 500 argelinos vivos. Y le dice a Sarmiento, esto está en los viajes de Sarmiento, a la barbarie, justamente a Sarmiento le dice, hay que combatirla con la barbarie. Y este mensaje llega hasta Videla. Ahora bien, hay algunos que niegan la posibilidad de un pensamiento periférico y se ponen muy nerviosos porque dicen eso es populismo, eso es nacionalpopulismo, eso es peronismo en última instancia, lo cual a mucha gente esto la pone desesperada, gente de la academia, digamos, que ocupan cátedras para decir mediocridades, cosas que ya han sido dichas, banalidades que todo el mundo sabe. Es decir, hay una serie de pensadores que lo único que saben hacer es citar a autores europeos. Escriben 4 líneas y 14 páginas de citas. Bueno, ante todo, el pensamiento de América Latina tiene que ser un pensamiento situado. Nosotros estamos aquí. Eso no nos quita nuestra vocación universal, nuestra vocación de pertenecer, digamos, al espíritu humano, al espíritu occidental, aunque sabemos que somos víctimas del espíritu occidental, porque el espíritu occidental se consolidó saqueando a las colonias. Entonces, si algo diferencia a las colonias de los países centrales es que las colonias no tuvieron colonias para explotar, evidentemente. Entonces, el desarrollo nunca puede ser parejo. ¿Dónde están las colonias de las colonias? ¿Alguien conoce las colonias de las colonias? No, las colonias nunca tuvieron colonias. Los que tuvieron colonias fueron los países centrales que desde 1492, en que llegaron a América Latina, comenzaron a saquear el continente latinoamericano. Y luego entraron en la India, y luego entraron en China, y luego entraron donde tuvieron que entrar, y se llevaron lo que se tenía que llevar. Y el desarrollo de estos países fue paupérrimo. Ahora bien, una filosofía latinoamericana no parte del cogito cartesiano. El cogito cartesiano es ese pensamiento de Descartes que dice que pone al hombre en la centralidad de la filosofía en tanto subjetividad. Hay 3 momentos en el capitalismo. Uno fáctico, que es llegar a América, conquistar América. Otro subjetivo, que es el hombre cartesiano. ¿No? Pienso, luego existo, este es el hombre capitalista que se pone en la centralidad como hombre que va a dominar el mundo. Y el otro es el nietzscheano de la voluntad de poder. La voluntad de poder para expresarse siempre tiene que querer tener más poder. Para conservarse hay que conquistar. Fíjense qué bien refleja esto el espíritu de un Bush, por ejemplo, ¿no? Para conservarse me tengo que expandir. Ahora, en esta primera etapa, el imperio viene hacia nosotros, en la etapa de la colonización monárquica española. O sea que el pensamiento latinoamericano no parte del orgulloso cogito cartesiano, sino que parte de la experiencia del sometimiento y del genocidio de los pueblos originarios. Y esto, que se lo banque el que se lo tenga que bancar, esto fue así. El sometimiento de los pueblos originarios con la excusa de la evangelización de los pueblos originarios fue el punto de partida de América en tanto continente sometido y masacrado. Volvemos. El sometimiento de los pueblos originarios con la excusa de la evangelización de los pueblos originarios fue el punto de partida de América en tanto continente sometido y masacrado.